Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Ramos Soto y voy a hablar sobre el Círculo de Viena junto con mis compañeras Charitman Daniel y Danielas Díaz León. Lo primero que debemos comprender al hablar sobre el Círculo de Viena, antes de introducirnos directamente en todo lo que concatenó, es cómo nace el Círculo de Viena. Primero tenemos que entender a sus autores, sus diferentes autores, las personas que llegan y lo conforman, ¿sí? Que podemos ver al filósofo Moritz Schlick, Philipp Frank, graduado en física, el sociólogo y economista Otto Neurath, Herbert Feig, físico y filósofo, así como podemos ver muchos otros autores que realmente no pertenecían a la rama de la filosofía. Primero que todo, cuando nació este Círculo de Viena, por muchas circunstancias, entre guerras y demás, también se tiene que ver que se habló mucho de la filosofía y cómo la filosofía no tenía que ser precisamente estudiada. Entonces por eso muchos de estos autores realmente no pertenecen o su campo de estudio no era la filosofía netamente, solo que eran matemáticos, economistas, sociólogos que dijeron: hey, nosotros al finalmente tocamos la filosofía. La filosofía es un punto inicial del ser humano, de las circunstancias. Entonces todos ellos empezaron a reunir, ¿sí? Entonces empezó a generar ese Círculo de Viena. Y más allá de lo convencional, de sus áreas específicas, empezaron a hablar sobre el conocimiento, sobre la veracidad, sobre lo real, ¿m? Que son temas muy importantes en filosofía generalmente. Bueno, ahora que estamos hablando del Círculo de Viena, también debemos hablar de los autores que están y no están. Esos autores que aportan, pero que no se identifican con el círculo, así como esos autores que pertenecen al círculo y tenían ideas similares con otros, pero que realmente al momento de hablar sobre ellas eran diferentes, tenían características diferentes, por consiguiente no era lo mismo. De esa misma manera podemos hablar de cómo el hecho de que ellos fueran realmente personajes de la ciencia y no de la filosofía afectaba en todo el Círculo de Viena. Lo podemos ver con su positivismo lógico, que era, pues, mantenía cierto régimen, y cómo decidieron irse por la parte de la ciencia, la verificabilidad en la ciencia, siendo el método de la ciencia, y que de este método toman el significado y el método de verificación. Pero ahora viene un punto muy importante. Hablan de cómo se verifica, de cómo verificamos algo. Y para ellos era complicado, porque decía, bueno, si yo puedo hacer algo, o sea, soy pragmático, significa que lo verifiqué, por consiguiente no hay duda sobre que algo es veraz. Pero tenía ciertos problemas, llegaba a puntos donde realmente no era objetivo, y entonces dañaba toda esta escena que se nos había planteado. Sin embargo, también hablan de que, un ejemplo, es obvio que una proposición solo puede ser verificada por la experiencia. Entonces lo que está envuelto es una simple identificación del significado, o sea, de lo que tiene que ver, y el método de verificación. Pero si tenemos esto en cuenta, solamente esto en cuenta, tenía muchas falencias, por lo que constantemente los autores cambiaban estas ideas a un punto de hablar de las dificultades, ¿sí? El hecho de que había cierta paradoja entre el positivismo lógico y la inducción en el pensamiento, ¿sí? De esta misma manera podemos establecer dificultades en la verificabilidad, en el principio, sí, en este principio. ¿Por qué? Porque realmente no podíamos decir que algo era correctamente, y ellos hablaban mucho de que la literatura, la poesía, no se mantenían, que realmente si algo no era conciso y que no era de una manera reinterpretable, era inválido o no tenía sentido. Entonces ellos aplican este método, ¿sí? De que algo debe tener un significado tan claro que yo lo pueda verificar con lo práctico. Entonces, de este modo van desarrollándose
y van siguiendo uno de los métodos más importantes, el método de la ciencia. La concepción científica del mundo no se caracterizó tanto por sus tesis propias, sino más bien por sus posiciones básicas, su punto de vista y la dirección que debe tomar la investigación. Tuvo como objetivo principal el establecimiento de las ciencias unificadas. Para ello se propuso unar y armonizar los logros de los investigadores individuales en los distintos ámbitos de la ciencia. Para concretar esas aspiraciones puso énfasis en el trabajo colectivo, en la acentuación de los aprensibles y intersubjetivamente, en la búsqueda de un símbolo liberado de la escoria del lenguaje históricamente dado, y valoró sobremanera la limpieza y la claridad de los conceptos. Consideró que todo lo experimentable forma una red complicada no siempre aprehensible en su totalidad, sino que a menudo solo es comprensible por parte, pero que todo es accesible al hombre y el hombre es la medida de todas las cosas. Para la concepción científica del mundo no había enigmas insolubles. Sostenía que la clarificación de los problemas filosóficos tradicionales conduce en parte a desenmascararlos como pseudos problemas y en parte a transformarlos en problemas empíricos. De allí la necesidad de someterlos a juicio de la ciencia de la experiencia. La tarea del trabajo filosófico consistiría en la clarificación de los problemas y enunciados y en el planteamiento de enunciados filosóficos propios. El Círculo de Viena se caracterizó por el uso del método del análisis lógico. El uso de ese método es lo que se distinguió de los enfoques positivistas anteriores, que estaban más orientados desde lo biológico y lo psicológico. Si alguien afirmaba no hay un Dios, el fundamento primario del mundo es lo inconsciente. Hay una entelequia como principio rector en el organismo vivo. No se le respondía lo que usted dice es falso, sino que se le preguntaba ¿qué quieres decir con tus enunciados? Mostrando que hay una demarcación precisa entre dos tipos de enunciados. A uno de estos dos tipos pertenecen los enunciados que resultan de la comprobación empírica y cuyo sentido se determina mediante el análisis lógico. Los otros enunciados, como lo mencionamos anteriormente, no resisten el análisis lógico, por lo que se revelan a sí mismos como completamente vacíos de significado. El metafísico y el teólogo creían afirmar algo con sus oraciones, representar un estado de cosas. Sin embargo, el análisis lógico mostró que sus enunciados no dicen nada, sino que solo son expresiones de ciertos sentimientos sobre la vida. Ciertamente la expresión de tales sentimientos pueden ser una tarea importante en la vida, pero el medio adecuado de expresiones para ellos es, por ejemplo, el arte, la lírica o la música. A través del análisis lógico, la concepción científica del mundo superó no solo a la metafísica en el sentido propio y clásico del término, sino también a la metafísica escondida del a priorismo kantiano. No reconoció ningún conocimiento incondicionalmente válido derivado de la razón pura de ningún juicio sintético a priori, como lo que se encuentran en la base de la epistemología kantiana. Solo reconoció afirmaciones que resultan de la experiencia sobre los objetos de todo tipo y enunciados analíticos de la lógica y de la matemática. La concepción científica del mundo no rechazó a la institución como fuente de conocimiento. Al respecto, sostuvo que al que busca le están permitidos todos los medios. Sin embargo, debe resistir a la constatación. En lo fundamental, hemos caracterizado la concepción científica del mundo mediante dos rasgos. Primero, fue empirista y positivista. Solo hay conocimiento de la experiencia que se basa en lo dado inmediatamente. Con esto estableció la demarcación del contenido científico legítimo. Un enunciado era considerado científico solo si se podía ser constatado por hechos verificables. Solo podían asumirse como verdaderos los enunciados después de compararlos con hechos objetivos. Segundo, la concepción científica del mundo se distinguió por la aplicación de un método determinado, el del análisis lógico. La aspiración del trabajo científico radicaba en alcanzar el objetivo de la ciencia unificada por medio de la aplicación de ese análisis lógico al material empírico. Una herramienta valiosísima para el análisis lógico lo constituyó la lógica simbólica. La disolución del Círculo de Viena. Muchas de las teorías fundamentales de la concepción científica del mundo fueron revisadas. Incluso el propio Kant reconoció que el postulado de la simplicidad del Círculo de Viena provocaba una cierta rigidez, por lo que se vieron obligados a realizar algunas modificaciones radicales para hacer justicia al carácter abierto y a la inevitable falta de certeza en todo conocimiento fático. El Círculo de Viena debió afrontar también las críticas de Karl Popper, que consideraba que los presupuestos
contrafaccionales, que el criterio de verificabilidad se contradecía a sí mismo y era incapaz de encontrar leyes universales mediante la introducción ética. Ahora, a modo de resumen de todo lo que hemos dicho, el programa del Círculo de Viena, categorizado como neopositivismo, profundiza en temas tan diversos como la matemática, la psicología, el análisis lógico o la sociología positivista. Como característica del grupo se podría destacar su opinión antimetafísica, su análisis del lenguaje, el recurso a la lógica y su defensa de los métodos de las ciencias naturales y de las matemáticas. Todas estas posiciones se encuentran fundamentadas en el empirismo de David Hume y John Locke, el positivismo de August y el empiriocriticismo de Hernand, que basan toda fuente de conocimiento en la experiencia. Esto significa que rechazaban todo tipo de conocimiento anterior a la experiencia y cualquier proposición que no pudiera ser confrontada por la experiencia. Para determinar qué enunciados podían ser aceptados como científicos, propusieron el principio de demarcación o de verificabilidad. Este principio propone que un enunciado será considerado científico solo si puede ser constatado con el hecho verificable. De aquí se deduce que solo puede asumirse como verdaderos los enunciados después de compararlos con los hechos objetivos. El principio de demarcación eliminó cualquier tipo de pretensión de un conocimiento teológico o metafísico. Incluso en la ética fue considerado por ellos como un conjunto de enunciados acerca de las emociones. Además, el lenguaje que se utiliza para expresar estos hechos empíricos debe servirse de símbolos que se relacionen a su vez entre sí mediante un lenguaje formalizado. Todo lo puesto anteriormente puede ser etiquetado como fisicalismo, ya que se considera que el único lenguaje aceptable es el lenguaje de la física. Incluso la actividad psíquica se podía delimitar dentro de un lenguaje fisicalista. Esto es, todas las proposiciones de psicología describen acontecimientos físicos, a saber, la conducta física de los seres humanos y de los animales. Este es un aspecto parcial de una tesis general, que considera que el lenguaje fisicalista es un lenguaje universal al cual puede traducirse cualquier proposición. Muchísimas gracias.